Hola, es un gusto estar aquí para nosotros. Para mí es de las primeras veces, así que mayor gusto. Antes de presentar a las personas que me acompañan, que son unas cracks, para no spoilear, siempre se olvidan las gracias cuando uno hace este tipo de cosas porque se va y se apura, qué sé yo. Entonces quiero dar las gracias, uno, al equipo de colegas de Chile porque este formato que nos pareció muy útil nació allá. Está Ángela, está Francisco, está Cómbita, así que gracias. Y también le quiero dar las gracias que también a veces se le olvida a uno, a todo el equipo de trabajo que hace posible esto, que son los muchachos y el equipazo de TIVID en Colombia, en México y Panamá, que trabajamos todos los días juntos. Entonces, el objetivo que vamos a tener acá en estos minutos es eh, aprender un poco, incluso les cuento que intentamos hacer como títulos, buscamos en ChatGPT los títulos. ¿Qué te dice ChatGPT? Digo yo. Y pues pareciera muy cliché. Entonces dijimos que no vamos a ponerle título, pero vamos a hablar un poquito. Hay una columna vertebral que es la industria de seguros, quizás un poco la financiera. Vamos a tocar un poquito los temas de AI, de cybersecurity, de cloud, que son tan importantes y que pues para la industria nuestra son el pan de cada día, pero que tienen tantos retos, no solamente en la industria nuestra, sino en las organizaciones y lógicamente en seguros también. Entonces, sin más, pues vamos a presentar. Me acompaña aquí, gracias, Carolina Cabrera. Yo voy a dejar que tú te presentes, Carolina, pero antes voy a decir pues que Carolina es mamá de Julián, orgullosa mamá de Julián. Le gusta viajar, así que Carolina, por favor, adelante, ayúdame un poquito con la presentación. Gracias Jorge por la invitación y de verdad que es rico poder compartir acá también con Caro y contigo este espacio. Efectivamente, soy mamá de Julián, mi hijo ya hace 6 años vive en Ámsterdam, o sea, pueden concluir que no es muy pequeño, ¿no? O sea, que tiene la edad suficiente para vivir ya afuera y solo. Felizmente estudió arte y cultura, nada relacionado a lo que yo estudié, pero me hace muy orgullosa y sí, soy muy feliz y ante todo eso creo que es lo importante en la vida. Profesionalmente, yo estudié ingeniería de sistemas hace ya unos varios añitos y me he desarrollado toda mi carrera profesional en compañías de seguros. Ahí hice mi tesis y ahí me quedé en varias compañías de seguros en Colombia. He trabajado durante estos años y durante esta trayectoria. Soy muy apasionada por los retos, por la investigación y como por salir de ese marco del día a día, generando de verdad nuevas estrategias. Eso a mí me mueve muchísimo y me ha llevado a participar como en varias comunidades. Pertenezco a comunidades de CEOs, me muevo en el mundo de cyber, con Caro Mazo, que ahorita pues tú vas a presentar y que estamos compartiendo acá este grato espacio. Creo que hemos tenido bastante interacción en círculos diferentes. Pertenezco también a una comunidad de mujeres en tecnología. Entonces, el motor es eso, es un área interdisciplinaria en donde creo que nos podemos desarrollar. Me encanta que mis equipos de trabajo siempre se reten, busquen resultados, pero nunca, nunca olviden que ante todo trabajamos con personas y que en esos ADNs de generar cultura organizacional, de generar trabajo en equipo, a pesar de que siento que nuestras áreas son muy retadoras y en el día a día nos llevan a veces a muchísimo trabajo bajo presión, el que podamos trabajar y compenetrarnos como equipos de trabajo de verdad, con relaciones sanas, es muy, muy crecedor, ¿sí? Entonces, eso pues me hace orgullosa de este camino que he recorrido. Entonces, pues gracias, Jorge, por la invitación. Y gracias por estar acá. Ahora vamos con otra crack, Carolina. Mamá de Jerónimo y de Salomé, esposa de Mauricio, directora y fundadora, y contarás, no te voy a spoilear, de Gamo, partner nuestro. Gracias, Carolina, por estar aquí adelante. Por favor, si me ayudas, pues. Ay, bueno, pues muchas gracias, Jorge, por la invitación. La verdad, me siento muy honrada de que una empresa como Tivit tenga en cuenta a sus proveedores, a esos proveedores que hemos estado ahí con ustedes y nos inviten a estos espacios. Y súper honrada de compartir también con Carolina Cabrera, quien es una persona que admiro muchísimo y de verdad es un ejemplo a seguir. Es una persona bastante valiente para la toma de decisiones y eso me encanta.
Bueno, además de ser mamá, esposa, soy la CEO de una compañía familiar que ya lleva más de 40 años en el mercado, es Gama Ingenieros y bueno, la verdad es que me siento muy orgullosa de lo que somos un equipo de personas, como decías tú, esto no es solamente máquinas, procesos, procedimientos, el centro de todo está en las personas y el equipo de personas que tengo es un equipo maravilloso y hemos logrado muchas cosas, inclusive en poder tener 2 centros de ciberseguridad operando, dándole servicios a TIVI, dándole servicios a, a Seguros del Estado y también hago parte y me encanta ser parte de algunos grupos en Colombia. Estamos con Mujeres TIC, Grupo Semana. La verdad que orgullosísima además de poderme encontrar con personas como ustedes tan profesionales y mujeres tan empoderadas como las que conozco. Gracias, Carolina, por estar acá. Pues, grupo de lujo, entonces pues vamos a charlar un ratico. Antes de comenzar, nos fuimos yo creo que adelante, pero en unos trabajos digamos, en sesiones o en lo que nos toca hacer, por ejemplo, de onboarding, y hace muchos años lo digo, y me voy a meter seguramente en algo del guión que tenemos, pero yo coincido plenamente que las personas son el activo. Ahorita tenemos mucho miedo, entonces no voy a exponer mucho las preguntas, pero son el activo. Y en el pasado a nosotros, y digamos en primera persona, nos ha funcionado, más allá de la tecnología, más allá del software, definitivamente las personas y hacen la diferencia y yo creo que va a seguir así. No sé hasta cuándo, pero yo creo que va a seguir así por varios lustros o décadas. Carolina, aquí todo tiene una complicación también porque las dos cambian. Es fácil, pero entonces me toca, entonces voy a mirar bien. Carolina, Carolina. Carolina, entrando un poquito, sector asegurador, pues es un sector que lleva muchísimos siglos incluso, y digamos, un modelo de negocios pues que se ha venido refinando, que tiene todos sus retos como cualquier otro. Pero tú cómo ves que ha sido la evolución del sector asegurador, no en tecnología, sino per se en Colombia. Ajá. ¿Cuáles son digamos, esos últimos 5 años, sobre todo post pandemia, que entiendo pues que se generaron otros retos y otros digamos, esquemas distintos, incluso modelos de negocio distintos? ¿Cómo lo ven ustedes desde Seguro del Estado y tú como Carolina? Mira, Jorge, yo siento que el sector asegurador en términos generales me parece un sector tradicional, ¿no? Y pertenecemos al mismo sector financiero en donde está la banca. Y eso se vuelve un reto, porque al contrario, la banca ha tenido una evolución, por ejemplo, tecnológica en servicio, en lo que hoy se ve de Customer Experience, mucho más rápida, quizá por esa interacción permanente con el cliente final. En la industria aseguradora y particularmente en la colombiana, seguimos siendo una cultura en la que el intermediario de seguros es valorado. Entonces, el cliente final no llega tan fácil a la toma de decisión sin un asesoramiento de un intermediario, por ejemplo. Y ahí es donde eso nos ha llevado a no ir en una velocidad tan rápida frente a servicios expuestos al consumidor financiero final. Ahí es donde el reto se volvió muy grande. Y la pandemia, como nos dejó muchísimas enseñanzas, yo creo que nos empezó a llevar a eso, a que el sector tuviera que ver alternativas más rápidas de evolución, tuviéramos que enfrentar y sortear pues lo que muchas industrias tuvieron que vivir. Y hay algo que nos falta trabajar en Colombia y definitivamente es la cultura de seguro. Seguimos teniendo una cultura de asegurabilidad muy baja, en donde nos movilizamos mucho en los seguros que tienen algún carácter obligatorio, ¿no? En los seguros que nos pide el banco para abrirnos un préstamo de vivienda. Entonces ahí como que el tema por obligación se vuelve, pero no por convicción. Cuando te comparas con países y con industrias mucho más evolucionadas, tú encuentras que una cobertura como puede ser la responsabilidad civil, que es lo que tú le puedes causar a un tercero, es muy valorado afuera. ¿Por qué? Porque pues las reglas y todo el círculo que gira alrededor de las regulaciones hacen que tú tengas que de verdad, si le haces un daño intencional o no intencional a una persona, pues no tengas cómo llegar a cubrirlo. Yo creo que en nuestro país eso no pasa tanto y entonces no evoca que tú de verdad quieras cubrir un riesgo.
¿no? Todos los que hemos comprado un seguro de automóviles creemos que lo más importante de asegurar es el carro y no. Lo más importante es pues, lo que tú le haces a los terceros por ese carro. Entonces, siento que ahí es donde uno empieza a decir, somos un sector aún en posible evolución, hoy entendiendo que debemos exponernos más a irnos a buscar una innovación real, ¿sí? A ser más asertivos en unas tendencias de servicio a mi cliente final, así siga con mi capa de intermediación. Entonces, cómo ese equipo interdisciplinario logra mejores resultados. Y yo creo que por ahí va esto, o sea, tenemos que exponernos más a pensar diferente y a lograr de verdad un mapeo de situaciones diferentes. Carolina, charlando con otros clientes y también con amigos, pues, o personas que uno conoce, tú mencionaste el tema de la cultura, que es muy importante, la cultura de seguros que tenemos en el país y que estamos rezagados y bueno, el seguro es como un lío, pero cuando no está, el seguro, ¿dónde está? Entonces, no sé si sea la pregunta muy fácil, pero ¿cómo debería ser ese comportamiento de nosotros como población? Sea, por ejemplo, no sé, en seguros de una índole, seguros de vida, ¿cuál sería como el comportamiento del que discute en una junta directiva? Ojalá tuviéramos esto, digamos, ¿qué nos falta para... Que nosotros cómo estamos llegando. Hay algo que hacemos que es educar al consumidor financiero, ¿sí? Y en esa educación al consumidor financiero, esto que yo les acabo de decir en unos minutos es parte de generar esa conciencia, ¿no? Cómo tú logras ir creando, incluso en las nuevas generaciones, lo que cada uno valora, porque a la final tú aseguras lo que valoras, ¿no? Entonces, en esa valoración, cómo vamos llevando, y es como todo, yo digo que uno en la vida va sembrando para ir recogiendo. El llevar estos adoctrinamientos, el que tú puedas invitar a las personas a tener un pensamiento diferente frente a la importancia de por qué salvaguardar tu patrimonio, porque finalmente es tu vida o tu patrimonio lo que tú cubres. Ahí nos volvemos definitivamente un pilar de llegamos, cómo nos hacemos más visibles. Por eso la participación desde diferentes industrias, yo creo que en eventos ayuda a esa visualización, a que hablemos abiertamente y tengamos más exposición de que la gente conozca las bondades de tener, por ejemplo, un seguro. Alguna vez hablábamos, yo me acuerdo en alguna conversación que los niños desde el colegio deberían tener cierta enseñanza, obviamente en finanzas personales, obviamente en seguros, obviamente por ejemplo en impuestos, y creo que eso podría ser En ciberseguridad. ¿sabes? También, Carolina, desde tu punto de vista, y digamos, nosotros estamos de este lado como partners, digamos, de los clientes, pero estamos de este lado como proveedores. ¿Cómo ves esos desafíos en la industria de seguros, en tecnología, de manera genérica? ¿A qué retos nos estamos enfrentando? Bueno, pues digamos que no solamente las empresas aseguradoras, ¿sí? Yo pienso que es en general las empresas en el país. Enfocándonos en seguros y financiero, obviamente ese paso que estamos dando a la nube, ¿sí? Y esa nube donde pues hay muchos elementos los cuales hay que combinar. Y que la sobreposición de la operación ya de los seguros con la operación y la informática, que la conexión con los terceros, es un tema que debemos tener prácticamente el desafío de saber qué se mueve y hacia dónde se mueve, ¿sí? Y adicionalmente, la cadena de abastecimiento, que son esos terceros, los cuales se debe tener prácticamente las muy buenas prácticas de poder estar evaluándolos y auditándolos, porque dependiendo de qué tan débil está el tercero, toda nuestra infraestructura se vuelve así de débil, ¿no? Es como una cadena. Si algún eslabón está débil, pues por allí se rompe la cadena. Entonces el desafío es poder, digamos, visualizar qué hay y qué está pasando en esas redes. Por ese lado es muy importante en la parte de ciberseguridad. La capacitación también de las personas que están manejando los sistemas, ¿sí? Que tengan conciencia no solamente en la parte técnica, sino también esa sensibilización de poder llevar, digamos,
la data, guardarla, resguardarla, poder ser expertos también, no solamente en la parte de nube, por ejemplo, sino también empezar a ser expertos en ciberseguridad, poder prácticamente afianzar esa nube en términos de configuración. Sí, muchas veces algunos de mis clientes dicen, venga, es que algo pasó, se cayó algo, pero es algo en la configuración de la nube. Entonces, ese reto de pasar hacia las nubes es importantísimo. También para la parte aseguradora, yo pienso que la llegada de las nuevas tecnologías como inteligencia artificial hace que todos los mercados, inclusive piensen en innovar rápidamente. Sin embargo, pues por ahora las herramientas para protección de inteligencias artificiales y modelos, digamos, in-house o modelos tercerizados, está incipiente. Entonces, sí, queremos modernizarnos, queremos llegar más rápido a los clientes, queremos hacer más predicciones, utilicemos estas nuevas herramientas, pero digamos, no está como a la misma par de la velocidad de la protección de los datos por ese lado. Muchas veces, y eso estamos investigando inclusive hoy en día, porque resulta que los modelos que se utilizan, ya sea on-premise o los comerciales, tienen la manera de que los empleados puedan empezar a subir información muy confidencial de las organizaciones. ¿Y ustedes cómo hacen para detener eso? Sí. Exactamente, imagínate en el que sea, la inteligencia artificial, suben una tabla donde está toda la información Toda. confidencial y la subí porque quiero ser más rápido y un mejor modelo. ¿Y cómo se gobierna eso? Así es. Es Es un reto bastante importante. en el sector seguridad, Carolina, digamos en el sector seguros, Carolina, que es de resguardo, que es de mucho cuidado. Si es, por ejemplo, de salud, imagínate, datos confidenciales. Si es de otros, bueno, en todas las industrias hay mucha confidencialidad de datos, pero en esto que es tan delicado, ¿cómo has visto tú que ha evolucionado el rol de cybersecurity? Porque seguridad siempre hemos tenido. Sí. Lógicamente se ha incrementado y digamos, nunca estamos, ya hablaremos un poquito de eso, seguramente no estamos 100% protegidos, tenemos que ver las cosas porque lo que no vemos, pues no podemos protegerlo. Pero ¿cómo has visto que ha evolucionado la seguridad en este sector tan delicado en protección de datos, tan delicado con información pues confidencial, ni siquiera la financiera, es confidencial de las personas, en donde también tienen unas IAs que lo están vigilando? ¿Tú cómo has visto esa evolución, esos retos, cómo los has ido viendo a lo largo del tiempo? Es bien interesante la pregunta porque en eso que les estaba contando de querer tener mayor celeridad, ¿no? Y que salgamos un poco de, digo yo, el letargo que podía traer el sector evolutivamente frente a tecnologías como la inteligencia artificial generativa y este tipo de tendencias que uno empieza a ver, se vuelve ese el reto. Y la única forma y la que para mí sigue siendo la capa más sensible en cualquier industria y en cualquier entorno sigue siendo el humano. Es el riesgo mayor. Entonces nosotros creo que nos enfocamos tecnológicamente en cómo blindar, en cómo asegurar, en cómo proteger, pero desafortunadamente seguimos viendo que muchos de los ataques que se van perpetuando entraron por un empleado despistado, por una persona que no necesariamente por querer hacer un daño, pero en su mismo desconocimiento, birla una capa de seguridad que permite que el que sí quería hacer el daño lo pueda hacer. Entonces, esto se combate solo con sensibilización, ¿no? Porque yo creo que en los otros frentes hay mucha tecnología hoy aunada a estos grandes esfuerzos, pero el tema de verdad llegar a esas personas a contarles por qué es importante un clic donde no lo debes dar, donde sí lo debes dar. Y algo que se está enmarcando mucho ahorita en torno a la inteligencia artificial tiene que ver con principios básicos. Y es uno, por ejemplo, como la ética, ¿no? Cuando tú no tienes la conciencia de los tipos de datos que estás exponiendo en un entorno no necesariamente seguro, creo que ahí éticamente le estás faltando a tus clientes.
Entonces, ¿cómo tú empiezas a llevar ese adoctrinamiento, digo yo un poco, eh, de no usar la IA de manera indebida? Yo creo que como cualquier tecnología, es una tecnología que ya llegó para quedarse, es una tecnología que usamos en nuestra vida personal y en nuestra vida cotidiana y por supuesto hoy las organizaciones la están usando, pero ¿cuál es el debido proceso de su usabilidad? Y tú lo dijiste ahorita, cuando entraste a buscar el nombre de la charla. Pues sí, creo que cuando uno empieza de verdad a usar la inteligencia artificial y empieza a entender si te está dando un sentido o un propósito real, o de pronto lo que te arroja es información sin sentido, también se da porque tú no estás necesariamente haciendo las preguntas aterrizadas y de una manera asertiva, y es en la construcción de los PROM lo que está pasando. Sí, la verdad es que yo busqué eso y No hay... vi los títulos, me van a mandar los demás y dije, no, mejor pues figura. Claro, y es eso, Jorge, pero es esta invitación a que todos entendamos en dónde estamos entrando, con qué jugadores estamos entrando. Miren, uno escucha nombres de inteligencias artificiales todos los días. Esto es un boom, ¿no? Entonces, y la una cada vez puede ser mejor que la otra y la otra mejor que la otra. ¿Y cuánto está uno pensando, oiga, así la estoy usando de manera personal? Y de mi información, ¿yo qué le estoy contando a estas inteligencias? Y empiezas a tener casos insólitos de poner información personal tuya, que después la IA te relaciona y te contesta como si fueran los mejores amigos y sabe quién es tu esposo, tu esposa, tus hijos y sabe una serie de información y tú después dices, ¿y yo cuándo dije eso? ¿Por dónde lo dije? Algún día lo dijiste. Entonces, para mí, porque si tú ves la regulación todavía y no está siendo fuerte, ¿no? Y empiezas, entonces es lo que todos estamos mirando. ¿Y será que la inteligencia artificial nos va a sustituir? Y entonces, ¿hasta cuándo el humano sigue siendo representativo? Y tú lo decías ahorita en nuestra apertura de la charla. Yo creo que todavía nos queda mucho para que los humanos sigamos aportando, ¿sí? Y claro que en general, no solo la inteligencia artificial generativa, las inteligencias artificiales, miren, en temas de ciberseguridad, uno sí que ve la IA hoy potencializada y usada, pero en un sentido profundo de análisis de datos, de volúmenes de datos significativos que nos ayudan a contrarrestar ese tipo de cosas que sí necesitamos. Entonces, como todo en la vida, siento que la moda tendrá que pasar y que tendremos que decantar una usabilidad mucho más aterrizada y correcta, pero volvemos a lo mismo. En todo se necesita entrenar la Es gente. impresionante como cuando de verdad, en cybersecurity y uno ve las aplicaciones que tienen y cómo funcionan, cómo entran de verdad a la cancha, los temas estadísticos, los temas matemáticos, las probabilidades, todo refleja, eso es Ingeniería pura, y yo, ingeniería pura. esa sí es ingeniería puesta en acción. Sigue lo otro en la ingeniería, pero puesta en eso con mucho más Claro, versátil realmente. claro. De acuerdo. Carolina, la otra Carolina. Dime. En un mercado, o sea, el mercado, bueno, conocemos las estadísticas, pero por ejemplo, si vemos ahorita, cloud crece por encima del 15%, ya no está creciendo como venía creciendo hace 5 años. No quiere decir que no vaya a seguir creciendo, pero se maduró un poquito las expectativas y la penetración pues del mercado ya es tan grande que no puede tener esa pendiente. Tenemos cybersecurity que también hace 3 4 años eran 3 dígitos, crecía un montón y ahora es ella. Ella ahí está volando con la pendiente más alta, con unas expectativas altísimas, pero pues también con una dificultad de aterrizar modelos. ¿Qué has visto tú en los clientes, qué has visto tú en el mercado de real aplicación de esa inteligencia artificial en cybersecurity? ¿Cuáles son unos casos tangibles que se puedan tocar, saborear, agarrar? Con inteligencia artificial. Sí, Bueno, la parte de inteligencia artificial ha permeado todo, ¿no? Desde cómo estás atendiendo a los clientes,
inclusive en la parte financiera, bueno, en toda la organización. Yo pienso que son herramientas que definitivamente hay que usar porque le ahorran a uno muchísimo, muchísimo tiempo más que todo. En la parte de ciberseguridad sí que nos ha ayudado. Prácticamente nosotros hace de más o menos 4 años empezamos con inteligencia artificial y lo que ha pasado es que obviamente ese burnout que tenían nuestros especialistas de SOC pues ha bajado muchísimo porque la misma inteligencia artificial le permite descubrir desde una temprana etapa las amenazas y los incidentes de ciberseguridad a nosotros como especialistas y obviamente darle a los clientes lo que ellos quieren y que es más el tema de prevención. O sea, está bien que nosotros podamos estar en el momento del ataque y el incidente, que eso es súper importante. Inclusive las herramientas mismas nos permiten que en el momento del ataque nosotros podamos responder muchísimo más rápido y recuperarnos más rápido. Sin embargo, también en la previa, prácticamente nos ha impulsado a llevar a cazar amenazas informáticas, a nosotros mismos darnos cuenta de los vulnerabilidades que se tienen en los sistemas y poder hacer esos arreglos antes de que el enemigo pues entre a la organización. Prácticamente eso es como lo más importante en inteligencia artificial. Lo que decías de las nubes, está bien, sí va creciendo. Sin embargo, pienso que la parte híbrida, nube, on cloud y on-premise, va a seguir, porque la resiliencia informática es importante, inclusive no solamente pensando en la parte tecnológica, sino en los procesos, de cómo haces el proceso de entregar una póliza, por ejemplo, se cae una cadena de abastecimiento o nos pasa algo como le pasó a CrowdStrike hace unos años, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir los tiquetes y los vamos a hacer en el lapicero. Entonces, prácticamente no olvidarse, pues mi consejo es no olvidarse también como de la tierra. Sí, nosotros en ese caso, tratando de complementar lo que dices del final al principio, claro, así las nubes híbridas porque también siempre hay una ecuación y es el costo. Entonces, hay ciertas cosas que definitivamente no sé si sea adecuado, no sé si tenga la necesidad de la versatilidad y la capacidad que tienen. Y por otro lado, desde el punto de vista de inteligencia artificial, nosotros lo que hemos visto desde la seguridad es que aparte de ayudar a los SOCs y a los operarios, te ayuda a disminuir el margen de error. Nunca vas a estar 100%, pero Así te es. ayuda a disminuirlo. Claro. Entonces el grado de confiabilidad aumenta un poco. Ujú. No es infalible. Porque la pregunta Sí. que pues digamos, a mí me hacen los clientes, ¿con esto estoy? No, nunca No, puedes. me gustaría decir que sí, pero no, porque sería Mintel, no vas a poder. No vas. Sí, y además porque Así es. avanzan. Los Sí. buenos intentamos avanzar, los malos también avanzan y tenemos que estar con mucho cuidado. Y otro tema importante, quizás ahí con la inteligencia artificial, nos ayuda a tener mayor observabilidad, Mm. que es muy difícil con el ojo humano. Así Y eso, pues, nos ayuda un poquito también. Carolina, ¿qué proyecto has desarrollado de o de inteligencia artificial o de cybersecurity combinado o de cloud o las tres combinados que nos puedes contar? Así como para ponerlo en práctica y como que Bueno, pues el que hicimos con ustedes y donde obviamente también en la triangulación entra Gamma y fue pues nuestra migración a la nube. Yo siento que nos fuimos en un concepto de nube híbrida, porque tenemos nube privada y tenemos pues nube pública, o sea, es una combinación y es un cóctel, yo digo que muy interesante, que nos llevó a desafiarnos tecnológicamente en muchísimos aspectos, a buscar también robustecer la seguridad, o sea, creo que en ese compendio iba un cóctel bien interesante. Eh, y es como lo decía hace un ratico, Caro, o sea, al ir evolucionando en estas tecnologías, y tú lo acabas de mencionar, ¿qué es lo más relevante en inteligencia artificial? Los datos, ¿no? Por eso digo que la inteligencia artificial generativa es un pequeño mundo de a lo que nos estamos exponiendo, pero la inteligencia artificial que yo llamo de verdad es esta. Es donde hay los volúmenes de datos representativos, y tú lo decías ahorita, Caro, en que ayudan a un SOC a tener una mayor predicción frente a un incidente y por supuesto, ¿eso cómo es? Con información de miles y miles y millones de datos que se están procesando en tiempo real frente a las posibles vulnerabilidades que existen. Entonces,
Yo creo que la tecnología es y seguirá siendo resiliente, como dice Caro, o sea, definitivamente lo estamos viendo. El mundo de la nube nos abrió muchísimas posibilidades, nos llevó a tener criterios de ciberseguridad también más robustos en mantener los sistemas en versiones actualizadas, ¿no? Porque todos creíamos tener muy buenos hábitos en qué versión ibas y cuál era la versión. La nube no nos da ni siquiera la oportunidad de que estés pensando si estás o no en la versión que te corresponde, es que tienes que estar. Y eso, claro, claro, entonces, ¿eso qué hace? Cerrar brechas de seguridad que antes se tenían mucho en el mundo on-premise. No, es que ahí está la aplicación, que es mi tesoro, es que es lo más importante, ¿no? Pero o la migras o la pagas porque es que ese sistema operativo en el que está, pues ya es un mundo abierto a que nos pudieran hacer un ataque. Entonces, yo creo que es un mundo buenísimo combinado, pero combinado con la esencia de lo que es el procesamiento de datos. Por eso irnos de verdad a tener gobiernos en data, a tener gobiernos en ciberseguridad, a tener un gobierno en inteligencia artificial. Y nosotros como organización decidimos que así no haya mucha regulación, empezamos ya teniendo un gobierno base. Que lo iremos evolucionando y avanzando en la medida que todo esto se vaya moviendo, por supuesto. Entonces, cuando tú me dices cuál sería un caso de éxito, es eso, es el atreverse a dar en el momento adecuado un salto a una tendencia tecnológica, pero habiéndolo probado, ¿no? Nosotros hicimos antes approach y en esos approach no nos fue muy bien. Entonces es también, y por eso me gustó de las palabras que dijo Caro hace un rato, creo que tomar las decisiones. A veces de un cargo como el que yo tengo, eso es esencial, el que tú sepas cuándo decir no. Y claro, eso te genera detractores, eso te genera, pero es que tú no vas a la vanguardia, es que todo el sector va a un ritmo diferente y entonces nosotros nos estamos quedando. Sí, pero es que uno tiene que saber dar los pasos y dar los pasos seguros, como cuando uno es niño. Uno sabe cuándo a sus hijos los soltó a caminar y cuándo todavía los acompañaba. Eso es parte de, pero creo que ese ha sido uno de nuestros proyectos exitosos mancomunados. Julián empezó a caminar más o menos así. Sí, así empezó. Yo veía, pero lo solté, pues tanto así que se fue chiquito a vivir afuera. Mira que es parte de las decisiones de vida. Pero yo creo que ahorita hacia donde vamos, y Caro lo mencionaba, porque el mundo on-premise sigue por ahí sonando. Porque el gran procesamiento de datos al que nos vamos a enfrentar con la inteligencia artificial hace que la computación cuántica, que está siendo muy valorada últimamente, Se y son muy rapidito para el otro, analizado, pop. claro. Entonces, por eso no nos podemos ir ni a las nubes del todo, ni quedarnos en la tierra del todo. Vamos a hacer Y ahí podremos hacer combinaciones perfectas. con computación cuántica, parece. No sé. No, ese está chévere, ese está chévere. Yo te tengo el personaje. Bueno, yo me siento por ahí. Me permito contar una experiencia con otro cliente de seguros. Y le hacía la misma pregunta. Le decía, bueno, deme un caso tangible, porque obviamente, como el que Claro. están mencionando, podemos hablar de mucha teoría y mucha cosa académica, hay que aterrizarla y lo aterrizamos todos los días y a veces uno no se da cuenta, que nos preocupamos porque funciona por la documentación, todo. Y hay un montón de cosas. Pero otro caso tangible que impacta el negocio. Entonces me contaba en seguros que, lógicamente, como es una industria tradicional, es una industria de mucha evaluación. Si tienes que ver el carro, pues te van a hacer el peritaje. Si es de vida, pues ni se diga riesgo. Pero hay ciertas, digamos, uno de los retos es llegar aparte de la cultura, que no penetra mucho y en nuestros países menos, llegar a ampliar la base. Es uno de los retos, cómo hacerlo. Entonces la tecnología, me contaba él, le permitió ampliar eso porque se alió con una empresa de tecnología. Y tú mencionabas, Carolina, las cadenas de valor. O sea, yo no soy una empresa de tecnología, aunque puede mutar y puede decir, Me quiero Core, volver. Así quiero es. volver a una empresa de tecnología. Pero se aliaron con una empresa de tecnología que les permitió con coberturas acotadas, o sea, que el negocio podía amortizarlas, podía amortiguarlas. Con coberturas acotadas llegaron, por ejemplo, a
vender en retail, pues que es Ujú. absolutamente masivo, o en utilities, que es absolutamente masivo, gracias a la tecnología. Y lógicamente, pues ahí aplica el manejo del dato, Todo. toda la trazabilidad hacia atrás de la cadena de valor. Entonces, interesante. Pero voy a hacer una pregunta que quizás yo creo que nos apoya mucho desde que arrancamos. Entonces te la voy a hacer a ti, A Carolina. ver. Eh, hemos hablado pues que todavía tenemos trabajo, afortunadamente. Vamos a ver si las personas en el mundo y todavía la máquina no va a ser tipo, qué sé, Esta generación Terminator. vivir no te- Todavía no te dan besitos. Entonces tenemos a los recién. Sí, Así nos cachetico apapachan y como Super Masterchef. exactamente. Entonces, pero ¿cómo ha sido ese cambio cultural que has vivido tú dentro de la compañía, dentro de tus procesos, dentro de tus clientes? ¿Cómo has llevado ese impacto cultural? ¿En dónde te ha impactado de verdad afectado o no, o positivo o negativamente? ¿Y cuál ha sido, digamos, qué ejemplo nos puedes compartir de eso? Sobre la cultura después de la llegada de la inteligencia artificial y de todos estos temas. Pues mira, como cultura, como tal, con los proveedores y con los clientes, prácticamente hemos reforzado la parte de la confianza, ¿sí? Porque utilizar la inteligencia artificial también tiene que ver con la confianza que le das a los empleados para que utilicen esos sistemas. La sensibilización ha sido parte súper importante, no solamente de los empleados, sino de nuestros clientes, al uso de estas nuevas tecnologías. Y definitivamente pienso yo que también tener oportunidades para los empleados de hacer otras cosas más. O sea, lo que te da la inteligencia artificial y obviamente el procesamiento te da el tiempo para que tú le digas a los empleados, venga, tomen algunas clases más, hagamos semilleros, o sea, tener una cultura de entrenamiento mucho más fuerte, ¿sabes? Y de concientización. También la confianza y también como la auditoría también a los procesos y los procedimientos que tenemos en conexión con terceros, como las aseguradoras, nosotros también tenemos terceros Ujú. y esos procesos de verdad que se han ido fortaleciendo prácticamente por las conexiones que están teniendo más tecnológicas con nosotros. Anteriormente podía ser un documento, pero ahora eso es algo tecnológico, firmas electrónicas, documentos digitales. Entonces nos hemos puesto un poquito más controladores en ese aspecto, tanto que nosotros inclusive contratamos a un líder, digamos, de todos estos procedimientos para que siga las normas, audite a los terceros y eso nos ha dado pues como que esa fortaleza, digamos, en gobierno y en Punto conciencia. importantísimo que es el entrenamiento y justamente Sí. esto está, porque, Ujú. por ejemplo, en las charlas, en esa preocupación, nosotros pusimos un eslogan, me acuerdo cuando estábamos en la pandemia, decimos trabajo si hay. O sea, lo usamos en algunas de esas redes de las Sí, manitas. así es. Y, y obviamente lo hay, pero tenemos que entrenarnos, tenemos que capacitarnos de una manera distinta Sí. y operar de una manera diferente, como industria y como mercado, y como personas, como Así. profesionales. Entonces, lo hay, pero pues con esa característica y bueno, todavía tenemos eso. Es en ese impacto cultural, Carolina, ¿cómo lo ha vivido dentro de una empresa tradicional de seguros? Como, no en el área, te vuelve más bien con No. tus colegas y con las áreas dentro de la compañía. Mira que ha sido un trabajo bien interesante porque yo digo que todo lo malo trae algo bueno, ¿no? La resiliencia humana de per se, creo que con la pandemia se aceleró de una manera significativa en un estado de conciencia de muchos nunca nos imaginamos, creo que vivir un encierro. Pero ahí salió lo mejor de los seres humanos. O lo peor. O lo peor. Perdón. Es la verdad. O lo mejor o lo peor. El espacio horario infantil. Exactamente. Y en ese orden de ideas, nosotros como organización en el año 21 hicimos un primer approach de un plan muy fuerte de transformación. Y fue de transformación integral, ¿no? Porque no era solo la transformación tecnológica, era en todas las capas la transformación cultural, por ejemplo. Y cuando tú empiezas a trabajar en serio en transformación cultural, tienes que entender el mindset y lo que a las personas las mueve. Y por eso digo que yo no sé si como coincidió post pandemia, pues también todos veníamos de unas movilizaciones diferentes. Hoy
cuando uno empieza a empatar esa transición que hemos vivido durante estos últimos 4 o 5 años como organización, en donde hoy sí sentimos que somos una organización nueva y diferente en muchos aspectos, en otros se puede mantener ese ADN que traemos, que qué bueno que lo traemos, porque ese ADN ha sido, pues Seguros del Estado también es una compañía familiar de muchos años, pero familiar, y trae ese mismo ADN que podía decir Caro de su compañía que también es familiar. Entonces, tú empiezas a ver cómo desde el propósito en donde prima la persona, en donde priman los colaboradores, en donde dentro de la pandemia, por ejemplo, fue una de las cosas que marcó una diferencia, fue cómo conservamos a toda la gente, porque pues había personas que obviamente desde su rol no estaban aportando mucho en la cadena de abastecimiento, pero era inhumano de pronto empezar a tomar decisiones diferentes. Ese ADN se mantiene, pero se empieza a combinar y a mezclar con todos estos enfoques de transformación. Y por eso ahorita que estamos en el boom de la inteligencia artificial, volvemos a tocar al humano en decirle, oye, entrénate diferente, prepárate con habilidades diferentes, porque sí va a haber trabajos que la inteligencia artificial, incluso la generativa, que es de las básicas, te va a sustituir tareas. No estamos hablando de sustitución del humano, pero sí de actividades. Y si tú solo estás dedicado a esas actividades, no es que la IA esté sustituyendo al humano, es que está sustituyendo las actividades que tú no estás buscando cómo hacer de una manera diferente. Entonces, el llevar a las personas a entrenarlas en nuevas habilidades, creo que ha sido un ADN de la organización y está siendo ganador. Oye, ven, hablemos de innovación, pero hablemos de metodologías de innovación reales. ¿Cómo dinamizas con agilismo tu área, tus procesos? Pensemos diferente, por eso hablo tanto del mindset. Si tú llevas a las personas a que entiendan que si estás haciendo una tarea muy repetitiva, oye, automatízala. Y empezamos a hablar de un ciclo productivo de automatización y cuáles son tus nuevas habilidades, cuáles son tus nuevas competencias, ¿no? Porque es donde uno empieza a retarse. Ah, pues ahora pues ya uno es más fácil irse, por ejemplo, para la China con los nuevos AirPods, porque ya no necesitas traductor. Al menos lo que estás escuchando lo vas a entender. Y entonces uno dice, ¿y entonces no aprendo otro lenguaje? O sea, me limito a que porque la tecnología me va a traer cada vez más este tipo de aportes, decido no hacerlo, es tu decisión. Y es donde yo siento que el humano sigue siendo el que a la final decide. Ahí es donde nuestra transformación cultural los hemos llevado. Piensa diferente. La tecnología sustituirá las capacidades que tú permitas que haga otra cosa más automática, sí, pero en donde definitivamente eres tú el único que puede crear nuevas ideas. En esa velocidad de que de verdad aportes valor de una manera diferente, en donde si en nosotros es importante nuestro cliente final y queremos hablar de experiencia, bueno, ¿qué se te ocurre? Eso que tú estabas diciendo, Jorge, de generar espacios de colaboración, y ahora está de moda, ¿no? Las marcas unas con otras, todas están colaborando, todos están colaborando como Mario, bonito. Y en esa colaboración, ¿cómo aportamos Sí. a industrias transversales? ¿Cómo aportamos a un país? Porque pues si todos podemos hacer un poquito de país, ¿por qué no hacerlo? No esperar solo que el vecino haga país, ¿no? Entonces mira que es cultura, nosotros le hablamos mucho a la gente, usa incluso en tu vida personal las herramientas tecnológicas. Los que tienen niños, yo ya superé gracias a Dios esa etapa, pero por ahí los que todavía tienen niños pequeñitos, pues obvio que hay unas formas mucho más fáciles hoy de hacer las tareas que cuando a mí posiblemente me tocó con mi Julián. Pero la exigencia es diferente. De acuerdo. Entonces, mira que somos integrales en la organización como individuos, pero en nuestras familias, en la sociedad. Entonces, es cómo transformas un individuo que aporta en muchos frentes. Y por eso nos gusta invitar a nuestros colaboradores a eso, ¿no? A que se sumen a transformar vidas, pero también se sumen a transformar país y no esperemos que otro venga a arreglarnos todos los problemas que tenemos, porque ahí entramos en entornos diferentes. Y es donde uno ve la tecnología
ahí sí, como yo digo, súper cool, ¿no? O sea, vamos a ese mundo en donde la tecnología te aporta, te genera crecimiento, pero estoy segura que no nos va a sustituir por unos añitos, al menos esta generación. Yo complemento, Creo que lo podemos seguir haciendo. bueno, te digo, es que como CEO también desde la estrategia de la compañía, y eso me lo propuse este año, es uno de los propósitos, es utilizar la inteligencia artificial en todos los procesos de la compañía para el fin de año tener avanzado proyectos que toquen al cliente, que toquen al proveedor, que toquen al empleado con inteligencia artificial, para que ellos también vayan sensibilizándose y vayan capacitándose, por ejemplo. 100% de acuerdo. Y además es difícil hacerle seguimiento a eso, por eso tiene que ser con entrenamiento propio. Tiene que ser la persona, porque hazle un tablero y controla eso. Todo no hacer lo que tienes de hacer. Señoritas, como las cosas divertidas de la vida. Gracias por las señoritas. Lo bueno es que vamos a tener como otro vodka. Sí, yo creo, total. Pero tiempo, porque nos va a tratar de ir cerrando. Me imagino que vamos a tener 30 segunditos. Entonces, así la pregunta de 30 motivos para Carolina. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves los próximos 2 años? El próximo año, cómo se va a ver el mercado, cómo se va a ver el mundo en esto? ¿Cómo lo prevés? Wow. Bueno, digamos que no siendo pesimista, pero sí definitivamente muchas de las tareas y las actividades rutinarias van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Eso sí, estoy completamente segura. Lo otro es que tenemos que ser muy ciberresilientes a las nuevas tecnologías que vienen, como la tecnología de Quantum, donde los procesamientos van a ser de una velocidad inalcanzable. Y además, cuando llegue eso, la inteligencia artificial va digamos, a progresar muchísimo más y va a ser mucho más inteligente. Entonces, a prepararnos a usarla, ¿no? A usarla, a poner esa inteligencia de nuestro lado para poder sacar nuevos proyectos, nuevos productos, evaluar los clientes, para poder hacerles productos y servicios muy a la medida y ser, digamos, muy competidores en el mercado. Entonces, yo la veo así, la inteligencia artificial, digamos, logrando tener unas capacidades muy importantes en la ciberseguridad, tener, digamos, también las mejores herramientas con los mejores proveedores de nube, los mejores proveedores de ciberseguridad para podernos adelantar. Nosotros también podemos, sí, Yo sé, colaboración. por eso la colaboración. No, estamos hablando de la colaboración y porque te voy a decir una cosa. Ustedes que son proveedores de nube con una muy buena estrategia de ciberseguridad, de verdad la rompen, porque están allí sus sistemas. Eso es importante, además que aparte que siempre ha sido así, porque ahora es colaboración, antes era competencia, no sé qué, es súper importante ver dónde hay habilidades. Y por ejemplo, Exacto, también entender tal cual, una cosa es lo que pasa en seguros, otra cosa es lo que pasa en tecnología, lo que pasa. tal cual. Me da mucho gusto. Lo bueno es que ya están invitadísimas para Muchas gracias. un podcast. Ya lo hicimos bien, lo hicimos bien. Vamos a ver. Pues muchas gracias a todos. Ojalá les sirva, nos sirva a todos. Muchas gracias a estas dos Gracias. señoritas, unas cracks. Gracias. Estoy colorado, nervioso. Pero antes de cerrar, tengo una sorpresa. Ah, wow. Entonces, estoy para Perfecto. estaba acá, sí. Wow. Lo que no estaba puesto por ahí. Estaba en el guión. Les tengo un regalo muy, muy, muy importante de un artista muy, muy relevante para que se los lleven y recuerden este Lindo. podcast. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A todos, gracias.